Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 22. Hermanos, esos falsos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento. Están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Dicen cosas altisonantes y vacías, y con vicios y deseos humanos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho que dice: el perro vuelve a su vómito, y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 37. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces vino el diluvio, y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea, y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo les digo: aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado, y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada, y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos sumergimos en las profundidades de las Escrituras para reflexionar sobre dos pasajes que nos ofrecen valiosas lecciones sobre la importancia de permanecer firmes en la fe en medio de la apostasía. La primera lectura nos llama a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la falsedad espiritual y la importancia crítica de aferrarnos a la verdad que emana de Dios. La descripción pictórica que Pedro nos ofrece revela una realidad impactante: la vacuidad de aquellos que se sumergen en la falsedad espiritual. La imagen de fuentes secas y tinieblas perpetuas evoca un sentido de desolación y pérdida. Así como un pozo seco no puede proporcionar agua para saciar la sed, la falsedad espiritual no puede satisfacer las anhelantes almas humanas. En nuestra sociedad contemporánea enfrentamos un panorama espiritual complejo, donde diversas filosofías, ideologías y prácticas compiten por la atención y lealtad de los corazones. Es crucial, en medio de esta multiplicidad, discernir entre la auténtica espiritualidad que emana de Dios y las falsas promesas que llevan a la desilusión. Pedro nos advierte sobre la amenaza de caer en la trampa de la falsa libertad que estos maestros engañosos proclaman. La promesa de libertad, mientras se sirven de los deseos desenfrenados, es en realidad una prisión disfrazada.
La libertad auténtica no radica en seguir impulsos descontrolados, sino en vivir dentro de los límites amorosos establecidos por nuestro Creador. En nuestra búsqueda de significado y propósito, a menudo podemos ser tentados por una interpretación errónea de la libertad. La cultura moderna nos insta a seguir nuestros deseos sin restricciones, pero este enfoque solo nos lleva a la esclavitud de los placeres efímeros. La verdadera libertad se encuentra en vivir en armonía con los principios divinos, experimentando la plenitud que solo Dios puede brindar. La referencia a los perros que vuelven a su propio vómito y los puercos que se lavan en el lodo nos presenta una imagen gráfica de aquellos que, a pesar de haber conocido la verdad, regresan a las prácticas destructivas. Esta imagen impactante ilustra la atracción persistente de lo mundano y la esclavitud espiritual que puede sobrevenir a aquellos que sucumben a las tentaciones engañosas. En la vida cotidiana enfrentamos la constante lucha entre las influencias divinas y las atracciones terrenales. La publicidad, la cultura popular y las presiones sociales a menudo nos empujan hacia patrones de comportamiento que son inconsistentes con los principios de Dios. La reflexión honesta sobre nuestras elecciones y motivaciones es esencial para evitar caer en la trampa de la falsedad espiritual. El llamado a aferrarse a la verdad divina resuena como un eco a lo largo de estos versículos. Pedro utiliza la analogía de la esclavitud y la liberación para subrayar la importancia de estar arraigados en la verdad que emana de Dios. La verdadera liberación no se encuentra en seguir impulsos efímeros, sino en ser transformados por el poder redentor de Cristo. La raíz profunda en la verdad divina nos proporciona estabilidad espiritual y nos capacita para resistir los vientos engañosos de la falsedad. En un mundo donde la verdad parece ser relativa y los valores cambian rápidamente, la firmeza en la verdad de Dios se convierte en nuestra ancla segura. A pesar de la sombría imagen que se pinta en estos versículos, la buena noticia es que la verdad redentora de Cristo tiene el poder de restaurar, incluso, a aquellos que han caído en la trampa de la falsedad espiritual. La gracia divina es más grande que cualquier error que hayamos cometido, y la luz de la verdad puede disipar las tinieblas más profundas. La restauración comienza con un corazón arrepentido y humilde que reconoce su necesidad de la gracia divina. Cristo, nuestro Salvador, está siempre dispuesto a recibirnos con brazos abiertos, a lavarnos y a liberarnos de las cadenas del engaño. Su verdad redentora es el antídoto perfecto contra las mentiras que nos rodean. Pedro nos deja con una advertencia clara sobre la necesidad de la vigilancia espiritual continua. El peligro de ser arrastrados por la falsedad espiritual persiste y la única defensa es una conexión íntima con la verdad divina. La vigilancia espiritual implica discernir entre lo verdadero y lo falso, aferrándonos a la verdad que nos ha sido revelada a través de las Escrituras y la obra redentora de Cristo. Esta lectura nos desafía a vivir en la verdad que libera. A medida que enfrentamos las complejidades de nuestro mundo moderno, recordemos la llamada a discernir entre la auténtica espiritualidad y la falsedad que nos rodea. Aferrémonos a la verdad divina con raíces profundas, resistamos las atracciones efímeras de lo mundano y mantengamos una vigilancia espiritual constante. El Evangelio de hoy nos presenta las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo sobre los tiempos finales y la venida del Hijo del Hombre. Jesús comienza su enseñanza hablando del tiempo de Noé. Nos invita a considerar cómo en aquellos días la gente comía, bebía, se casaba y se daba en matrimonio sin prever el diluvio que vendría. Y así será en los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Aquí, Jesús nos ofrece una perspectiva sobre el tiempo y cómo a menudo estamos absortos en las ocupaciones diarias sin pensar en el propósito eterno de Dios. Es esencial comprender que Jesús no está condenando las actividades cotidianas como comer,
beber o casarse. Más bien, nos está alertando sobre la importancia de no ser absorbidos por estas cosas, al punto de descuidar nuestra relación con Dios. No estamos llamados a abandonar nuestras responsabilidades, sino a vivirlas en la luz de la eternidad, reconociendo que Dios tiene un propósito más grande que va más allá de lo inmediato. En nuestros días, también podemos sentir la presión de las ocupaciones diarias, las demandas del trabajo y las responsabilidades familiares. Jesús nos está exhortando a vivir con una conciencia de que el reino de Dios trasciende nuestro tiempo y espacio inmediato. Jesús continúa su enseñanza aludiendo a la historia de Lot. En aquel tiempo, la gente compraba, vendía, plantaba y edificaba sin tener en cuenta el juicio que se avecinaba. Lot fue advertido por los ángeles sobre la inminente destrucción de Sodoma, pero sus yernos no tomaron en serio la advertencia. La urgencia de la situación requería una decisión inmediata y Lot y su familia fueron sacados de la ciudad antes de su destrucción. Este relato nos desafía a considerar la urgencia de la decisión espiritual. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones, a menudo posponemos decisiones cruciales sobre nuestra relación con Dios. La venida del Hijo del Hombre, como nos recuerda Jesús, será un evento repentino y decisivo. No sabemos cuándo sucederá, pero la urgencia de prepararnos es clara. La historia de Lot también destaca la importancia de la obediencia. Aunque la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal, Lot y sus hijas obedecieron las instrucciones divinas. Esto nos recuerda que la obediencia a la voluntad de Dios es esencial en nuestra preparación para el reino eterno. Jesús nos llama a estar listos, a vivir con un sentido de urgencia y a obedecer su palabra. En conclusión, el mensaje de Jesús en el Evangelio nos llama a vivir con perspectiva eterna en medio de nuestras ocupaciones diarias. Nos recuerda que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. La dualidad de la vida diaria y la vida eterna requiere una atención equilibrada. La combinación de estas dos perspectivas nos presenta una visión equilibrada de la vida cristiana. Por un lado, se nos advierte sobre los peligros de apartarnos de la fe y la importancia de la perseverancia. Por otro lado, se nos llama a estar constantemente preparados para la venida del reino sin caer en la trampa de una vida centrada en lo material. La realidad de la venida del reino de Dios debería impactar nuestra forma de vivir en el presente. No deberíamos ser como aquellos que, a pesar de conocer la verdad, se apartan de ella. En cambio, debemos vivir en constante preparación y anticipación de la venida del Señor. Oración final. Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones agradecidos por tu gracia, que nos ha redimido. Te pedimos humildemente que nos guardes de la tentación de apartarnos de tu verdad y caer en la apostasía. Concédenos la fortaleza para resistir las corrientes engañosas que buscan desviarnos de tu camino. Señor Jesús, mientras esperamos tu venida, te pedimos que nos encuentres alerta y preparados. Que nuestras vidas reflejen la fidelidad y la devoción a ti y que estemos listos para encontrarte cuando vuelvas. Que no nos adormezcamos en la rutina diaria, sino que vivamos con una expectativa constante de tu venida. Espíritu Santo, danos la gracia de discernir las tentaciones y las distracciones que podrían apartarnos de la senda de la verdad. Llena nuestros corazones con tu sabiduría y amor para que podamos permanecer firmes en la fe, listos para recibir la recompensa de aquellos que te siguen fielmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.